amados, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Reciban un saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están aquí en la comunidad. Shabbat Shalom para todos los Bene Israel, las ovejas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torah que corresponde para este Shabbat. El nombre de la parashá, Korah, significa depilado o calvo, que le encontramos en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 16, verso 1 en adelante. Antes de dar lectura a unos versos, vamos a hacer un rezo. Por cierto, aquí en la comunidad nosotros ya dimos lectura a toda esta parashá, a toda esta sección de la Torah. Lo que vamos a hacer en este momento es un corto resumen nada más. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hanamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Hashem, el Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah. Parashá Korah. Dice 16, Bamidbar Números, verso 1. Se apartó Korah, hijo de Izar, hijo de Keab, hijo de Leví, y Datán Yavirán, hijo de Eliab, Yon, hijo de Peleg, descendiente de Rubén, se pararon ante Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel. Eran estos jefes de congregación convocados, dijeron: es excesivo de tu parte, pues toda la congregación, todos ellos son santos, y en su seno está Hashem. Por lo cual, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Escuchó Moshe y cayó sobre su rostro. Yo he titulado el nombre de esta sección, de esta parashá Korah, con el título La traición, la rebelión y la ambición. Porque no podemos nosotros catalogar de otra manera esta sección de la Torah, lo que hizo Korah y todo su séquito. Porque en el libro de Shemot, el libro de Números, a nosotros nos habla de que este Korah era primo hermano de Moshe. Y toma 250 hombres, jefes de renombre de toda la comunidad, de toda la congregación, y hace una rebelión. Se subleva contra lo que nuestro Padre Celestial había establecido. Hay un Midrash que nos dice que este Korah era un hombre riquísimo. Es decir, que cuando la nación de Israel estuvo en la esclavitud de Egipto, este era tesorero de Faraón. Y dicen que descubrió los tesoros que Joseph había reservado para la nación de Israel, y cuando la nación de Israel salió de la esclavitud de Egipto, este Korah se fue llevando todos esos tesoros. Era un hombre riquísimo. Y también era conocedor de la Torah, porque para servir en el Mishkan tenía que pasar un tiempo de preparación de 5 años. Y la labor que se le había asignado a él era la transportación del lugar más, o del objeto más preciado que tenía la nación de Israel, o sea, cargar el arca donde estaban las tablas, donde estaban escritas las 10 proclamas, donde había un recipiente con el maná. O sea, era tomado en cuenta para esa labor, una labor muy sensible dentro de la nación de Israel, y a no cualquiera era escogido para esa labor. Pero más sin embargo, todo lo que nuestro Padre Celestial le había permitido hacer, todo lo que nuestro Padre Celestial le había permitido tener, no era suficiente. Tenía un ego demasiado elevado, tenía un ego que estaba deseando él querer más, y esa ambición que él tenía por el poder, porque no era otra cosa, porque no era ambición por riqueza, porque era un hombre riquísimo. Él quería ser, como dice esta sección de la Torah, el Cohen Gadol. Él no estaba convencido con la labor que se le había asignado.
no estaba de acuerdo con la labor que se le había asignado. Él quería ser el Cohen Gadol, y más aún, un primo menor de él lo habían puesto como jefe de él. Entonces, él lo que hace es rebelarse, hacer una rebelión en contra de Moshe, en contra de Aarón, pero sin pensar que esa rebelión que hacía en contra de Moshe y Aarón lo estaba haciendo en contra de nuestro Creador. Porque nuestro Creador lo había llamado a Moshe y Aarón para el servicio. No es que ellos se habían llamado solos, no es que ellos se habían puesto en esa posición porque ellos quisieron. O sea, tenían el respaldo de parte de nuestro Creador. Imagínense, amado, que usted esté comiendo con alguien en la misma mesa, sea un pariente suyo, ¿sí? Y lo traiciona. Póngase en el lugar de Moshe, que un pariente de él muy cercano, que estaba igual en el servicio del Mizcán con él, se veían todos los días y compartían todos los días el pan, se sentaban a la misma mesa, todos los días aparentemente se acercaban delante de nuestro Padre Celestial a adorar a nuestro Padre Celestial, a hacer los rezos, y de pronto viene alguien y lo traiciona. Imagínese usted cuando nos pasa en la vida diaria a nosotros ese tipo de cosas, cuando recibimos la puñalada por la espalda, cuando nos traicionan, y muchas veces no es de afuera, sino de adentro, que vienen las traiciones como estamos viendo en este caso, que es un primo cercano de Moshe, quien lo traiciona, se levanta con 250 hombres, es decir, que para que él tenga seguidores, tuvo que hablar algo, tuvo que decirles algo para que lo sigan, porque así por así no lo iban a seguir, producto de el ego que él tenía y de la ambición que tenía. Tuvo que hacer la shonjará en contra de Moshe y en contra de Aarón, como nosotros lo vemos. Entonces, amados, en vez de estos 250 jefes de tribus, ver cerrados sus oídos y no escucharlos, también fueron llevados y descendieron al Seol igual y fueron muertos, muchos de ellos, ¿verdad? Con el fuego que salió de parte de Hashem. Entonces, mucho ojo, amados, mucho ojo con nuestras amistades, con nuestros parientes cercanos, con la gente que nos rodea, porque aquí nosotros podríamos decir, solo en la gente de afuera pasa este tipo de cosas, ¿verdad? Que alguien te traicione, que alguien, ¿verdad?, te haga quedar mal, alguien hable mal de ti. Nosotros vemos esta enseñanza en la Torah. ¿Por qué nuestro Padre Celestial lo permite? Para que nosotros estemos apercibidos, amados, en nuestro diario vivir, que las traiciones de una u otra manera, que Hashem nos libre de todo eso, van a vivir y van a existir en la vida de los hombres. Y es doloroso, amados, cuando la traición viene de amigos muy cercanos, cuando la traición viene de seres queridos, y podríamos decir, este Korach era riquísimo, pero lo que él buscaba era alimentar su ego. ¿Y dónde se origina todo esto? ¿Verdad? En esa inclinación al mal que todos los seres humanos tenemos dentro. No es decir de que Korach no tenía esa inclinación al mal, o sea, tenía esa inclinación al mal y escuchó el Yeser Hará, esa inclinación que lleva al hombre a hacer lo malo. No escuchó su Yeser Hatov, esa inclinación que es hacer lo bueno. Ahora, hay un Midrash que dice que la mujer que él tenía lo indujo a hacer todo este tipo de cosas. Porque cuando nuestro Padre Celestial le da los mandamientos a Moshe, que tenían que consagrar a los levitas y que tenían que purificarse a los levitas, tenían que raparle todo el cabello y pasar la navaja por todo su cuerpo. Dice que cuando Korach llegó a su casa de esa forma rapado, la mujer se le burló. Y le dice el Midrash que le decía, mira cómo te denigra Moshe, mira cómo te ha denigrado. ¿Sí? Es decir, amados, que muchas veces, y la Torá, la Tanakh lo dice, que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus propias manos la derriba. En este caso,
la mujer dice que lo indujo a Cora a que haga todo lo que él hizo, porque todos los días dice que esta mujer le hablaba a los oídos en contra de lo establecido por nuestro Padre Celestial. No aceptaba el liderazgo que nuestro Padre Celestial había determinado. Entonces, la Tanakh, la Torah, nos habla de dos hombres sumamente ricos que lamentablemente tuvieron un desenlace trágico por la influencia de sus mujeres. Un hombre de quien habla la Tanakh, que tuvo, y la Torah, un desenlace trágico, y por la influencia de la mujer, fue Cora. Y el otro hombre, que era un prominente muy rico, ¿verdad?, que también tuvo un desenlace trágico por la influencia de la mujer, fue Naamán. ¿Sí? Fue Naamán, que se fue en contra del pueblo judío. Entonces, amados, la Torá nos habla bien claro, ¿sí? Es decir, ¿a quién yo debo escuchar? ¿La voz de Hashem, la voz de nuestro Padre Celestial, o la voz de los hombres, o la voz de lo que nos hablan las personas? Dice aquí, en la rebelión de Cora, porque se levantó con 250 hombres, en esta rebelión y traición de Cora, vemos, dice, un choque entre los principios espirituales del Creador y las falsas ilusiones del ego, impulsados por el Yeser Hará. Es decir, ¿qué había detrás de toda esa rebelión en contra de lo celestial? El Yeser Hará, amado. El Yeser Hará. ¿Y cuándo crece el Yeser Hará? Cuando nosotros nos alejamos de nuestro Creador. Cuando nosotros empezamos a hacerle caso a esa voz que nos habla internamente, ¿sí? Y esa voz lo que trata es de desconectarte de la fuente, que es nuestro Creador. Dice, si los hijos de Israel hubieran seguido la Torá, no habrían sido exiliados, porque quien sigue la Torá goza de libertad en todo. La Torá es el poder de lo correcto, y quien cambia lo correcto por lo incorrecto es como si destruyera el mundo. Aarón representa lo correcto, Cora representa lo incorrecto. Por eso fue castigado. Cora tenía una lengua viperina, siguió los malos consejos de su mujer, persiguió el sacerdocio, algo a lo que él no le pertenecía, ¿sí? Y se entregó a la discordia. Quien persigue la discordia, el lugar de la shalom, de la paz, será destruido por la misma discordia, amados. Quien sigue la rebelión, quien sigue la discordia, es destruido por la misma discordia. En cambio, quien sigue la paz, quien sigue la shalom, es edificado por esa misma paz, por esa misma shalom. Que nosotros, todos amados, en todo momento debemos seguir la shalom, la paz, y no la discordia, no la discusión, no los problemas, porque se agrava más la situación. Vamos a ver un momento lo que nos dice el libro de Salmos. El libro de Salmos, en el capítulo 19 de Salmos, en el verso 9 y 10, dice: los preceptos de Hashem son correctos y alegran el corazón. El mandamiento del Eterno es puro y alumbra a los ojos. Es decir, amados, que quien está en conexión con nuestro Abacados siempre va a buscar la shalom, siempre va a buscar la paz, y hasta se va a reflejar en el rostro de la persona. En cambio, usted mire a una persona que está afligida, mire a una persona amargada, ¿cómo es su rostro? ¿Cómo vive esa persona? Vamos a ver lo que nos dice Proverbios, el libro de Proverbios,
Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios capítulo 3, en el verso 18, 3 verso 18 dice, está hablando de la Torá. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella, y feliz es quien se aferra fuertemente a ella. La Torá es el árbol de vida, amado, y felices son quienes se aferran a ella. Es decir, quien persigue la Torá, quien busca la conexión con lo de arriba, va a vivir bien. Y como vimos al comienzo, o sea, ¿por qué a la nación de Israel le han venido todas las situaciones adversas? Siempre fue cuando se alejaron de la Torá. Siempre fue cuando quisieron caminar por sus propios caminos y no se dejaron guiar por nuestro Padre Celestial. Vinieron las adversidades y todo ha quedado escrito, amados, aquí en la Torá. ¿Pero para qué? Para que sirva de ejemplo a cada uno de nosotros y nosotros no volver a cometer esos mismos errores. Es para eso, amados, que está escrito, y es para eso que Shabbat nosotros estudiamos de esto. Vemos más adelante en el 16, verso 3, dice, se congregaron contra Moshe y contra Aarón y dijeron, ese es exigo de tu parte, pues toda la congregación, todos ellos son santos, y en su seno está Hashem, por lo cual, ¿por qué se elevan? Dice sobre la comunidad de Hashem. Es verdad esto, amados. Lo que Korach dice, que todos son cados, y que todos son santos, y que en medio de la comunidad está Hashem. Yo digo que él aquí está diciendo cosas que no son. Porque en realidad en una comunidad no todos son cados y no todos son santos, porque hay niveles de entrega y santidad dentro de una comunidad. En el Mishkan de Israel, si bien es cierto, estaba todo el pueblo, pero el nivel de elevación espiritual de todo el pueblo era diferente a los levitas. Los levitas tenían un nivel de elevación espiritual más elevado que lo del pueblo. Pero también estaban los Cohen. Y los Cohen, o los sacerdotes, tenían un nivel espiritual más elevado que los levitas. Pero también estaba el Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol tenía un nivel espiritual más elevado que los levitas y que los Cohen y que el pueblo. Y también estaba Moshe, el profeta, que estaba por arriba del Cohen Gadol, y por arriba de los Cohen, y por arriba de los levitas, y por arriba del pueblo. Entonces lo que ellos dicen aquí, que todos son cados, y que en medio de todos ellos está Hashem, es falso, amado. Es falso, porque hay niveles y niveles. Y todo depende de la entrega y la búsqueda que cada uno de nosotros tenga a favor del reino, y nos entreguemos a cumplir los mandatos de Hashem. Pero ellos lo que dicen aquí, que todos son cados, en este verso 3, y por eso ellos dicen, nosotros nos corresponde también el sacerdocio, y que estos líderes que él llamó también se han tomado en cuenta. Pero eso no es verdad, amados, no es verdad. O sea, a través de una mentira yo no puedo tratar de construir algo. Siempre tiene que ser con la verdad por delante. Queremos construir algo, queremos hacer algo, tiene que ser con la verdad, amado. Y más aún, con la verdad de la Torá. Dice en el verso 5, y habló Korach a toda la congregación diciendo, por la mañana dará a conocer Hashem quién es el suyo y quién es santo, y lo acercará a él, y a quien quiera que elija él acercará. ¿Sí? ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué dice en la mañana y por qué no en ese mismo momento? Es la pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos. ¿Por qué dice en la mañana? Sí, a la mañana. Porque en la mañana, como hicimos ahora el rezo Shaharit, en la mañana era la hora de ministrar, ¿sí?, en el Mishkan. Servían
¿verdad? En el Mizcán, y serían puestos a prueba mediante la ofrenda del incienso. Y el hombre que el Loa, que el Dios de Israel escogiera, debía ser santo y debía ser puro, porque aquí dice, el que escogiera será suyo, pero lo suyo tiene que ver también con pureza y kadosh, ¿sí? Es decir, que ¿quién escoge, amados? Es nuestro abacados. ¿Quién llama? Es nuestro abacados. A cualquier servicio dentro de una comunidad, el que llama y escoge es nuestro Padre Celestial. Y no los hombres, amados. Y no los hombres. Yo le digo en lo personal, muchas veces yo me he equivocado. Yo me he equivocado. He escogido mal. ¿Por qué? Porque soy un hombre y como hombre uno se equivoca. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién discierne los pensamientos del hombre? Nuestro Padre Celestial. A Él nosotros no lo podemos engañar. Mucha gente podrá engañar al hombre por un tiempo, pero si está basado en la mentira que no viene de Hashem, eso se derrumba. Eso se derrumba, amado, y nosotros lo hemos visto muchas veces. Muchas veces porque nos dejamos guiar por la vista, nos dejamos guiar por lo que nos dicen, nos dejamos guiar por un sinnúmero de cosas. Pero ¿quién discierne los corazones? ¿Quién conoce los pensamientos del hombre? Es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y Él es el que escoge. Y Él es el que decide quién le sirve y quién no le sirve, amado. Aquí nosotros estamos hablando de la traición, de la rebelión. Pero sí saben ustedes, ¿dónde se originó la primera traición? ¿Dónde se originó la primera rebelión? Que nosotros conocemos, que está aquí también en la Tanakh. ¿Sí? En los Shamayim. En los Shamayim se dio la primera rebelión, amado. En los Shamayim se dio la primera traición de alguien que no quiso someterse a lo establecido por nuestro Padre Celestial. Y está escrito aquí como ejemplo para nosotros los hombres, como lo hemos dicho. Y vamos a ver aquí lo que nos dice, ¿sí? El libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, en el capítulo número 28, Ezequiel 28, en el verso número 14, este mensaje, el encabezado de este mensaje 28.1 es para un rey. Pero ¿quién está detrás de los reyes, amados? ¿Quién está detrás de los reyes? Entonces este mensaje en sí no es para el rey, sino para el que está detrás del rey. Y dice en Ezequiel 28.14, eras querubín que cubrías con tus alas y yo, dice, te puse para que estuvieras sobre el santo monte de Elohim. Anduviste de un lado al otro, dice, en medio de piedra de fuego. Fuiste perfecto en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se apoderó de ti. Por la multitud de tu comercio llenaron la mitad, dice, la mitad de ti con violencia y pecaste. Por tanto, te he arrojado como profano, dice, del monte de Elohim, y te he destruido, oh querubín, que cubres con tus alas en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se envalentonó, dice, a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Y te he arrojado al suelo, y te he puesto ante los reyes para que puedan contemplarte, dice. ¿Sí? Entonces, aquí ¿a quién se está refiriendo, amados? A un arcángel, a Samael, que nuestro Padre Celestial lo había puesto, ¿sí? Para que le sirva a Adán, porque cuando nuestro Padre Celestial
dice, formó a la primera pareja, Adán y Eva, lo puso en el huerto y le dio la orden a todos los malajín, a todos los ángeles, que le sirvan a Adán y a Eva, ¿sí? Que le sirvan a Adán y a Eva. Pero ¿qué pasa? Aquí hubo un arcángel que no quiso postrarse delante de Adán y Eva. Se rebeló y esa fue la caída de este malajín conocido como Samael, después se lo conoce como Ha-Satán, ¿sí? Entonces, en este libro se refiere a él. El libro de Isaías también nos habla algo. El libro de Isaías. Isaías en el capítulo 14, verso 12 dice, Isaías, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado por tierra, tú que echaste suerte sobre las naciones? Y tú habías dicho en tu corazón, subiré al cielo, por sobre las estrellas de Elohim, exaltaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en lugares más remotos del norte, ascenderé sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Pero serás bajado al Sheol, a las partes más profundas del abismo. Los que te vieron te mirarán fijamente, te observarán extrañados. ¿Es este el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió reinos? Entonces, amados, la primera rebelión se dio en los Yamaín, como vemos, ¿sí? Y aquí nosotros estamos viendo esta rebelión que la genera Korah. Pero ¿de dónde viene esto? O sea, que alguien se rebele, que alguien te traicione, que alguien quiera más, que alguien esté lleno de ambición, que alguien alimente el ego, desinclinación al mal que está dentro, amado. O sea, se dejó dominar de esa inclinación al mal. Y eso floreció, eso creció. Entonces se convierten en personas ambiciosas, alimentan su ego, o sea, donde lo que nuestro abacados les ha asignado no es suficiente, quieren más y quieren más y quieren más. Pero sin pensar que cuando uno parte de este plano, de este mundo, amado, no nos llevamos nada, todo queda aquí. Pero en la mente oscura que tienen este tipo de personas, no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta, ellos se van por encima de cualquiera para conseguir sus propósitos. Ellos dicen, el fin justifica los medios, no les importa el medio que sea para ellos conseguir lo que quieren. No sé si conocen personas así, ¿sí? Hay muchas personas como ese tipo de personas, amados, que no están viendo absolutamente nada, pisotean a quien sea, se van por encima de quien sea, no están viendo amistad, no están viendo que sea un familiar, no están viendo que sea un amigo, no están viendo absolutamente, ellos quieren conseguir lo que quieren. Y eso es alimentar el ego, una ambición desmedida por las riquezas, una ambición desmedida por querer ser más o por querer tener más. En este caso, Korah era riquísimo, él tenía mucha riqueza, pero ¿qué? Él quería ser visto, o sea, tenía la ambición de ser el Cohen Gadol. Él no quería estar en la posición que estaba, quiere una posición privilegiada. Muchas veces, amados, lo que nuestro Padre Celestial a nosotros nos ha asignado, nos ha dado, muchas veces no estamos conformes. No estamos conformes. Y la gente siempre quiere más. Y la gente siempre pide más. Y en ese pedir, muchas veces nos equivocamos, amados. Debemos estar conformes con todo lo que Hashem ha permitido que nosotros tengamos, sea bueno, mucho o poco, amados. ¿Sí? Y no exasperarnos buscando cosas que realmente de pronto nos vayan a sacar del camino. Entonces, aquí la Torá a nosotros nos da el ejemplo de este Korah, de todo lo que él hizo por las ansias del poder
Y en el verso 9, estamos en el capítulo 16, dice, ¿acaso no les bastó a ustedes, dice, que los separó el Elohim de Israel a ustedes de la congregación de Israel para acercarlos ante él a fin de realizar el servicio del Mizcal de Hashem y pararse frente a la congregación para oficiar por ellos? O sea, Hashem los aparta de toda la congregación, los toma en cuenta, los eleva, los exalta, pero no era suficiente, amados. Querían más. Pongámonos a pensar nosotros. De toda la gente que está afuera, Hashem permitió que conozcamos la Torah. Hashem nos aparta, Hashem nos limpia, por dentro, por fuera. Y cada Shabbat nos está limpiando, nos está purificando de toda la religiosidad que veníamos cargando. Pero nosotros no estamos conformes. Y de pronto queremos más. Pero no es suficiente que Hashem te haya apartado de... Somos aquí más de 18 millones de habitantes y te escogió un pequeño remanente como el puño de la mano para que estudies la Torah, para que le sirvas, para que estés bien en este mundo y también tengas el mundo venidero, parte en el mundo venidero, que mucha gente no va a tener parte en el mundo venidero. Pero estamos a veces inconformes, amados. Y ese era el caso de Korah y todo ese séquito. Estaban inconformes con lo que Hashem les había permitido tener. Estaban inconformes con lo que ellos hacían y querían más. Miren más adelante, en el verso 10 dice, y él te acercó a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, y buscan además el sacerdocio. Buscan además el sacerdocio. Dice el verso 11, por ello tú y toda la congregación se están uniendo contra Hashem. Y en cuanto a Aarón, ¿qué es él para que protesten contra él? Es decir, amados, que ellos no estaban luchando en contra de Aarón. No estaban luchando en contra de Moshe. Estaban luchando en contra de nuestro Padre Celestial. Cuidado, amados. Nosotros nos vamos a encontrar luchando contra nuestro Padre Celestial. Al no aceptar todo lo que Hashem ha permitido que nosotros tengamos. Todo lo que Él ha permitido que aprendamos. ¿Sí? Vemos aquí, amados, que Korah era el encargado, como lo hemos dicho, de cargar y transportar el arca Codes. Pero él tenía envidia de que Aarón era el Cohen Gadol y quería ser el Cohen Gadol. ¿Sí? Y dice, todo este séquito se juntan en contra de Adonai, en contra de lo que nuestro Padre Celestial había establecido ya previamente. Y vemos, si el hombre permite que el Yeser Hará prospere en la vida de ellos, vamos a tener este tipo de cosas, amados, donde vamos a ver que en las comunidades o en las organizaciones van a haber divisiones, van a haber contiendas, van a haber distinciones, va a haber el Yeser Hará. ¿Pero por qué, amados? ¿Acaso, como hemos visto aquí, nuestro Padre Celestial estaba ahí en ese séquito de 250 y estaba ahí con Korah? No estaba, amados. Ellos estaban luchando solos, alimentados por su Yeser Hará y por su ego. Entonces, cuando se rebelan en contra de lo que nuestro Padre Celestial ha establecido, o cuando quieren hacer divisiones, Hashem no está ahí. Y nosotros tenemos que tener en cuenta estas enseñanzas, amados, que ya le hemos dado nosotros en años anteriores. Pero que nuestro Padre Celestial no estaba ahí con Korah y no estaba con esos 250. Ellos estaban solos. Pensaban ellos, a su parecer, por el conocimiento que ellos tenían de la Torah, que Hashem estaba con ellos.
Pero ellos estaban oficiando de una manera mecánica, amado. No basta con conocer de letras, no basta con conocer de Torah. Nuestro Padre Celestial discierne los corazones, amado, y discierne la mente, ¿sí?, de los hombres. Porque ellos, si bien es cierto, nosotros diríamos, bueno, estaban oficiando en el Mizkan. Todos los días oraban delante de Hashem, pero el corazón de ellos estaba en la ambición. O sea, el cuerpo de ellos estaba ahí, pero su ruach estaba en otro lado. Viendo el momento para rebelarse y para hacer la división. Eso era lo que ellos estaban buscando. Y nuestro Padre Celestial lo sabía. Ahora, ¿cuál fue el detonante de Korah y de todo ese séquito? ¿Por qué ellos hicieron esta revuelta? Ya vimos un hecho, bueno, el caso de la mujer, la influencia negativa de la mujer. Pero por otro lado, muchos comentaristas de la Torah dicen que ya había pasado un año desde que los espías habían regresado, y nuestro Padre Celestial había dado ya el decreto de que toda esa generación iba a caer en el desierto. ¿Sí? Entonces también eso los estaba motivando a ellos, de que iban a caer en el desierto. ¿Sí? Y para hacer más grave el asunto para ellos, se sublevan en contra de lo establecido, amado. Se sublevan en contra del orden que nuestro Padre Celestial ya había dado. ¿Sí? Y vemos más adelante la respuesta que le da Moshe a Korah, y le dice en el verso 15, y se afligió Moshe en sobremanera y dijo a Hashem, no favorezca su ofrenda, pues ni un burro ni un asno de ellos he tomado, ni le he hecho mal a siquiera uno de ellos. Imagínense, amado, Moshe, dice la Torah que era uno de los hombres más humildes que había sobre la tierra en ese entonces. Y que todo lo que nuestro Padre Celestial le había permitido tener a Moshe, un asno, un burrito, él lo puso al servicio de Hashem, amado. Y él dice, ni aún un asno, no he tomado nada de ellos, y yo les he hecho bien a ellos, y más sin embargo, el bien me lo pagan por mal. ¿Qué podemos aprender aquí, amados? Que nosotros los hombres no debemos esperar nada, y debemos estar preparados, amados. ¿Sí? Porque el hombre te va a regresar, si tú le das bien, te va a regresar mal. Eso estamos aprendiendo, porque Moisés les había dado bien, les había hecho bien, los había aconsejado, los había instruido, les había enseñado la Torah, las instrucciones que nuestro Padre Celestial le había dado. Pero más sin embargo le estaban pagando mal. Entonces, amado, no te vayas a decepcionar, que si tú estás discipulando a alguien, que si tú estás enseñando la Torah, estás dando todo de ti, estás poniendo de tus recursos para hacerlo, y te pagan mal. Aquí la Torah lo dice. ¿Acaso Hashem no está viendo todo eso? Hashem ve todo, amados. Hashem ve todo lo que hacen los hombres. Entonces, ¿tú quieres ser visto de Hashem o quieres ser visto de los hombres? Queremos ser vistos de Hashem, no paremos de hacer el bien, amados. Así nos paguen mal por bien. Así nos paguen mal. Y no debe sorprendernos a nosotros de que de pronto salgan con cosas las personas, ¿verdad? En quién tú estás confiando, en quién tú has puesto esperanza de que no, con este varón lo vamos a instruir, vamos a ir a las naciones, vamos a hacer esto, y de pronto sale con otras cosas. ¿Sí? Entonces no nos debe sorprender nada de eso, amados. ¿Sí? Más adelante dice, en el verso 24, habla la congregación diciendo, retírense de alrededor de la residencia de Korah, Datán y Abiram. A ver, aquí hay una cosa, amado. ¿Por qué dice retírense de las habitaciones o de las residencias de Datán y Abiram? Datán y Abiram. Porque anteriormente había otro personaje aquí y aquí ya no está siendo nombrado. Y el que no está siendo nombrado es On, hijo de Peleg, porque también estuvo en la revuelta con Datán y Abiram, era un líder.
Pero aquí en este verso 24 a él ya no lo nombran. Habla la congregación diciendo: retírense de alrededor de la residencia de Coraj, Datán y Abirán. Ya de Peleg, perdón, de On, hijo de Peleg, ya no se lo nombra acá. ¿Por qué, amados? Hay un midrash que dice que la mujer intervino. La mujer lo llevó a su tienda y dice que la mujer le dio vino y lo embriagó con vino, sí, a este On, para que no participe y se quedó dormido cuando siguió la revuelta. En la primera revuelta estuvo y después la mujer lo conquistó para llevarlo a su tienda y no participara, le dio vino, se emborrachó, y cuando lo fueron a buscar para que salga, él estaba embriagado en su tienda y la mujer a la puerta, impidiendo que lo vayan a buscar, y de esa manera lo salvó, amados. Por eso dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus mismas manos la derriba. ¿Sí? Entonces ahí hay otra enseñanza, miren, ahí hay otra enseñanza que nosotros vemos, ¿sí? Y dice, habla la congregación y retírense. ¿Por qué dice retírense de las tiendas de Coraj, Datán y Abirán, amados? Porque si hubiera habido un justo ahí en esa tienda, igual iba a descender al Seol vivo. Igual descendía al Seol vivo. ¿Qué quiere decir esto, amados? Miremos a dónde van nuestros pasos, con quién nos juntamos, a quién escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque aquí la advertencia, no una vez que da la Torá, 2 veces habla de que se retiren de esos lugares, de esas tiendas, para que no participen del pecado de ellos. Tenían que retirarse porque la Torá aquí da una advertencia, y más adelante, cuando ya viene el juicio, ¿verdad? Y son destruidos, también dice retírense, apártense. Apártense de los alrededores de la tienda de estos, porque la tierra se iba a abrir y se los iba a tragar, iban a descender vivos al Seol. Ahora yo me pregunto, ¿y si ahí había un justo? ¿Y si alguien de allí estaba entre participo o no participo? Entonces tengamos mucho cuidado, amados. ¿A dónde nos llevan nuestros pasos? ¿A dónde nos llevan nuestros pasos? ¿A dónde vamos? ¿A quién escuchamos? ¿A quién seguimos? ¿Sí? Porque más adelante dice, el 25, y se paró Moshe y fue hacia Datán y Abirán, y fueron tras de él los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: distánciense, por favor, de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquen nada de ellos, para que no sean consumidos por todos sus pecados. Esto es grave, amado. O sea, no solamente que se distancien, sino que no toquen nada. Y dice aquí la Torá: para que no sean consumidos. No a todo lugar yo debo ir, amados. Y no debo tocar nada que no me corresponda, ni coger nada que no me corresponda. ¿Sí? Porque aquí hay una advertencia. Aquí hay una advertencia, porque estos hombres iban a perecer, amados. Iban a perecer. Iban a perecer y iban a ser destruidos. ¿Sí? Porque más adelante vemos que la tierra se abre y se los traga a todos, ¿no? Porque en el 16, verso 32 dice: y se abrió la tierra su boca y lo devoró a ellos con sus familias, todo hombre que estaba con Coraj y todas sus pertenencias. Todo hombre que estaba con Coraj, amados. Muchas veces, que Hashem no lo permita, nosotros participamos de juicios ajenos muchas veces. Y solo por entrar en contacto con personas que nosotros no debemos entrar en contacto. ¿Sí? Entonces, estamos en el capítulo 16. Capítulo 16.
En el verso 17 dice: y tomaron cada uno su incensario, y pondrán sobre estos inciensos, y acercará ante Hashem cada hombre su incensario, 250 incensarios, y Aarón cada hombre su incensario. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos aquí en el libro de Proverbios, vamos a ver cómo es la ira de un rey. El libro de Proverbios 16:14 dice, Proverbios: la ira de un rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio la pacificará. La ira de un rey es como mensajero de muerte, amados. Pero dice, el hombre sabio la apaciguará. Las personas, amados, debemos de ser muy cuidadosos para no caer en las iniquidades. Debemos ser prudentes con nuestras acciones. El mundo es juzgado y diariamente las obras de este mundo son registradas en una balanza de justicia. Son vigiladas desde lo alto y quedan registradas ante el santo bendito sea. Cuando los actos de una persona no son dignos del rey, la ira se desata y el juicio se agita. Por lo tanto, una persona debe estar atenta a sus iniquidades todos los días, amados. Todos nuestros actos, todas nuestras acciones, todos los días son registradas arriba en los Shamayim. Y llega un momento que el rey va a juzgar todas esas acciones. ¿Y cuando el rey juzga todas las acciones de los santos, de los hombres? En Rosh Hashanah o en Yom Teruah, donde se decretan los juicios. Pero dice que un hombre justo puede interceder por lo demás. Y ese hombre sadik, ese hombre justo, esos justos fueron Moshe y Aarón, que aún con todo lo que esta gente estaba haciendo en contra de ellos estaban intercediendo por él. Pero la ira del rey ya se había encendido, amado. Porque no solamente fue Cora, Datán y Abirán, los 250, sino que habían influido casi en toda la población. Y la destrucción era para todo el pueblo en realidad. Pero la intervención de estos sadik, de estos justos, hizo que se apacigüe la ira del rey y no toda la nación se destruyera. ¿Y qué aprendemos de esto, amados? Que un justo puede interceder por alguien más. Entonces, seamos esa persona sadik, seamos esa persona justa, que intercede por tu hogar, que intercede por su familia, que intercede por sus hermanos, que intercede por la nación. Porque Hashem escucha a los justos. Entonces, ¿quién soy yo, amados? ¿Qué tipo de persona soy delante de nuestro Padre Celestial? ¿El que se pone a la brecha a interceder, a orar por el resto? ¿O el tipo de persona que no le interesa lo que pasa a su alrededor? Porque aquí vemos que Moshe intervino, amados, intervino por toda la nación. Vamos a ver lo que nos dice aquí el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel 22:30. Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y se pusiera en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyera.
pero no encontré ninguno, amados. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial, amados, está buscando hombres que hagan vallado y se pongan en la brecha por su esposa, por sus hijos, por su familia, por su barrio, por su nación. Y no dejar todo en manos del adversario para que él haga lo que quiera, amado. Dice, el hombre sabio la apacigua. Si en una generación hay un hombre justo que se distingue de lo alto, el santo bendito sea lo mira y la ira del rey se calma. Amado, una sola persona puede calmar la ira del rey, de reyes, y detener los juicios que muchas veces están determinados para las naciones y para los hombres. Si nosotros nos ponemos en la brecha a ser bañados por lo que Hashem nos ha dado, amados, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestras familias, por la comunidad, por nuestros barrios. Fuera diferente, amados. Si nosotros fuéramos esos sadik, esos justos, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial está buscando, que hagan vallado, que se pongan a la brecha, que intercedan, amados, continuamente, ¿sí? En el capítulo 16, vemos nosotros que el pueblo murmuró, todo el pueblo murmuró en contra de Moshe y Aarón y le echaron la culpa de la muerte de Coré, los 250, y salió fuego, dice el altar, y consumió. ¿Y quién se puso a la brecha? ¿Quién hizo vallado? ¿Quién cogió el incienso? Fue Aarón, amado. Para impedir que todo el pueblo perezca, amados. Que todo el pueblo perezca. Y ese hecho también está recogido en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, vamos a ver, en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 10. Dice, 1 Corintios 10:10 dice, y no os quejéis como lo hicieron algunos de ellos y fueron destruidos por el ángel destructor. ¿Sí? 1 Corintios recoge este hecho que pasó, donde muchos pueblos fueron destruidos por la murmuración, amados. Ellos murmuraron, ellos se quejaron, ¿sí? Ellos se quejaron y fueron consumidos, ¿sí? Fueron consumidos. Dice el 16:35, y fuego emanó de Hashem y consumió a los 250 hombres que, dice, ofrendaban el incienso, ¿sí? Ofrendaban el incienso. Ahora, más adelante, todo el pueblo murmuró, ¿sí? Todo el pueblo murmuró y vemos lo que sucedió. Y vemos lo que sucedió a todos ellos, dice, como recordatorio para los hijos de Israel, para que no se acerque ningún hombre extraño, no sea, dice, de que sean consumidos. Es decir, amados, que la murmuración no es buena. La murmuración no es buena. Y vemos todo lo que sucedió, todo lo que le pasó a Coraj, a su séquito, a los 250 y al resto del pueblo que murmuraron en contra de Aarón, en contra de Moshe. Y para ya ir terminando, vemos en el capítulo 17 que nuestro Padre Celestial le ordena que cada uno de los príncipes de las tribus llevaran una vara
Le iban a poner dentro del Mishkan y la vara que reverdeciera, ese es el líder que nuestro Padre Celestial había escogido para que le sirva. Y vemos en el capítulo 17 que nos dice que la vara de Aarón reverdeció y dio fruto. Y fue señal de que nuestro Padre Celestial los había escogido a ellos. ¿Sí? Los había escogido a ellos, amados. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con ustedes. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, darle me gusta y seguirnos en las redes sociales. Que Hashem los bendiga y los guarde. Shalom con todos, amados.